decía Miguelito Aguilera en estos días, con una oración que creo que es lo más importante en este momento. Señor, te pedimos que nos acompañes el día de hoy en esta charla que vamos a empezar, donde te pedimos nos ilumines el entendimiento de dónde venimos, por qué estamos aquí y para dónde vamos, que es generalmente lo que nos hace cuestionarnos la fe en ti, lo que no debería ser. Te pedimos por todas estas personas que están en este momento con este flagelo, y por las que lo saben y las que no lo saben, que pueden ser muchísimas más, para que les des la oportunidad de sanar y a nosotros de prevalecer sin esta plaga. Líbranos de esa red del cazador, Señor. Te pedimos también por nuestros sacerdotes, los cuales se encuentran confinados, se encuentran muchos de ellos sin recursos, como lo hemos visto, sin mercados, no nos olvidemos de ellos. Te pedimos por ellos y por nosotros para que nos des la posibilidad de ayudarlos y nos des la generosidad para poder llegar a ellos. Y te pedimos por nuestra fe, Señor. Te agradecemos por darnos la oportunidad de estar a tu lado siendo unos siervos indignos. Terminada nuestra oración y el agradecimiento a ustedes por estar aquí el día de hoy, vamos a hablar de un tema que, como si lo hubiéramos preparado en conjunto, es complementario al tema que habló ayer Monseñor Manzano. Y es precisamente saber de dónde venimos y cómo hemos evolucionado hasta llegar en este momento, no solamente en la evolución humana, en la evolución de las especies, en la evolución biológica, sino en la evolución espiritual y en la certeza de esta fe que tenemos en el Señor. La he decidido titular Cosmología, Evolución y Fe en el siglo XXI. Aquí vemos una evolución que algunos como Darwin definitivamente, perdón, un momento. Aquí vemos una evolución que, como Darwin la describió, se da desde el primate hasta el ser humano. Como nosotros lo conocemos, definitivamente es de una manera probablemente distinta, pero tenemos un punto en común, que fue creado de alguna manera esta posibilidad de evolución, esta posibilidad de llegar a ser lo que somos hoy. En el principio no existía nada, no existía ni siquiera la luz, todo era oscuridad, y de ahí se fueron dando las cosas de una manera muy particular como Dios lo determinó. Se fue creando la luz, se fue creando el agua, se fue creando las especies, se fue creando la tierra, se fue creando el cielo, y por último se creó el hombre, y de ese hombre una costilla que es la mujer. La pregunta mía es si hemos evolucionado o si hemos involucionado. ¿Qué quiere decir? Que hemos vuelto de la evolución a devolvernos. Parece que el humano no entiende, parece que el humano muchas veces no quiere llegar a superar el entendimiento anterior y pasar al entendimiento siguiente, que es el entendimiento futuro. Vamos a empezar por hablar de algunos términos, ya que esto es un tema árido y desconocido para muchos de nosotros. Definamos algunos de los términos que tenemos para este momento, precisamente. Hablemos primero de la cosmología. ¿Qué es la cosmología? Es esto que vemos en esta imagen del lado izquierdo. Es todo lo que tiene que ver con el universo. Todo lo que tiene que ver con este conjunto, con este todo y con esta nada. Esto involucra absolutamente todo. Involucra la parte de las leyes físicas, de las leyes biológicas, de la evolución, de la
de todo lo que tiene que ver con las estrellas y la conformación del universo en la astronomía. También los conceptos de pensamiento que van implícitos dentro de la filosofía y la teología. Todo lo que se sale de allí y se convierte en un tema apócrifo, como siempre, que es el esoterismo. Toda esta serie de los astros, las piedras, las pirámides, la alineación de todas estas energías, etcétera, etcétera. Y por supuesto, el tema que nos centra a todos nosotros aquí, a ustedes y a mí, que es la religión, la fe y las creencias en la creación por parte de un ser superior, como efectivamente sucedió. Tenemos la cosmología física, que desde luego se centra en ese origen del universo, del cosmos, de las estrellas, todo lo que ha sido el desarrollo a través de los miles y miles y miles y miles y miles de millones de años, y para dónde va este universo. Tengamos en cuenta que no se conoce el inicio y no se conoce el fin, no se conocen las dimensiones. Esto nos hace pensar definitivamente en la existencia de un ser superior por su extensión, por su vastedad, por su perfección. Y definitivamente, pues este es un terreno netamente físico. Ahora, si vemos la cosmología desde el punto de vista filosófico, nos centramos en el pensamiento y en conceptos básicos que parten de la creación del universo a través de un ente metafísico. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros y los elementos que están dentro del cosmos son finitos. ¿Qué quiere decir? Que tienen un inicio y un fin o tienen un ciclo de su esencia, de qué están conformados, de dónde vienen y probablemente a dónde van a evolucionar. Toda esta serie de leyes que lo permiten, pero lo más importante es que son un todo general e interdependiente. Esto es lo más interesante de esta teoría y de esta tendencia. Ahora, hablemos de la filosofía que no la veíamos desde el colegio. La filosofía necesariamente es una reflexión sobre todo lo que tiene que ver con esto, basado en el, desde luego, basada en el pensamiento y buscar todo lo que es el efecto de esa causa material dentro del pensamiento, proyectado a la naturaleza, por supuesto involucrando al hombre, y el hombre y la naturaleza inmersos en el universo que nos contiene. La metafísica, como lo mencioné anteriormente, busca entender a ese ser que tiene una serie de elementos constitutivos, una serie de propiedades basados en unos principios y que nos deja una causa primera que es la existencia y es el ser integral, el yo integral. La cosmogonía, que definitivamente es, como lo vemos aquí, este hombre con los brazos abiertos mirando al firmamento, esa unidad gigante que nos rodea y en la que estamos inmersos, es entender de dónde viene esa inmensidad, pero por supuesto entender y sentir de dónde viene la propia humanidad. Y la cosmovisión es como si nosotros nos paramos en un mirador de esos que tanto nos gusta para ver los atardeceres o los amaneceres o ver las ciudades o ver una visión panorámica. Eso es la cosmovisión, es una visión completa tanto de la existencia como de lo que nos rodea terrenalmente y de lo que nos rodea alrededor en el universo, llámese espiritual o llámese material. Eso es la cosmovisión. Y por supuesto esto tiene implícito una serie de caracteres filosóficos que se basan en las percepciones, en los conceptos y definitivamente en determinar y valorar todo el entorno que nos rodea y en el cual estamos inmersos y hacemos parte, por supuesto, de todo este ser y de este ente. Definitivamente, después de muchísimos siglos, prácticamente desde siempre, fíjense ustedes que existe una antigua creencia religiosa, se podría llamar una religión probablemente, que es el zoroastrismo,
El zoroastrismo data aproximadamente de 3600 años antes de Cristo. El zoroastrismo es basado netamente en los astros. ¿Quiénes eran dependientes de este zoroastrismo? Nada más ni nada menos que los Reyes Magos. Y ellos llegaron a Cristo porque ese astro, esa estrella, los llevó hasta allí. No es una casualidad. El Señor se vale de todos los medios para reunir su rebaño y obtener sus resultados. Y desde aquí viene la gente cuestionándose, por lo menos que tengamos documentado sobre ese ser superior, sobre esa creación y esa interdependencia. Últimamente, los científicos que tuvieron su auge en el siglo, bueno, desde mucho tiempo atrás, pero desde el siglo XV, XVI, XVII, Newton, Da Vinci, toda esta serie de científicos, Darwin, etcétera, etcétera, siempre pusieron en duda la existencia de un ser superior. Siempre pusieron en duda la posibilidad de que dependiéramos nosotros de un ser para estar aquí. Era una tendencia donde una célula se replicaba, crecía y así sucesivamente. Lo mismo el cosmos. Pues toda esta serie de tendencias de muchos siglos se han empezado a revertir, se han empezado a rebatir y han empezado a tener dificultades para poder comprobar que sus orígenes y sus teorías son ciertas y han empezado a apuntar realmente al replantearse esa posición atea, porque ellos, dentro de una tendencia que se llama el positivismo lógico, que es el que religa una tendencia con otra para poder entender de dónde y para dónde, por qué y cómo, desde un punto de vista científico, físico, biológico, sin sin ningún matiz religioso, donde no existe un ser superior, siempre buscan esa tendencia para demostrar el inicio y el fin de todo lo que va implícito en estas teorías. Pero eso va contra la existencia de Dios, definitivamente. Y los nuevos descubrimientos que hay definitivamente muestran que sin ese inicio no puede haber el desarrollo de todo lo que hay. Y hay muchos de estos científicos, así como muchos pastores de otras iglesias que se han vuelto a Dios y han entendido que la única salida es el Señor. Lo vemos claramente en Proverbios 16:3. A diferencia de ellos, nosotros ponemos en las manos del Señor sus obras y siempre los proyectos se dan. Ellos los ponen, los dudan y no los logran demostrar, no los logran comprobar, no los logran afirmar en la ciencia. Siempre falta algo. Lo dice en el Salmo 14:1. Solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Y buscan lo que nosotros llamamos en apologética de la fe, atajos de fe. Encontrar esas respuestas de maneras distintas a la fe. Encontrar esas respuestas de maneras distintas a entender que fueron creados o creadas. Siempre la mente de estas personas rechaza un creador, se ciñen al mundo y definitivamente no reconocen que van a tener una vida después de que pasen por esta existencia pasajera en la tierra. Ahí está el primer error. No reconocer de dónde venimos y cómo fuimos creados y sobre todo la promesa de vida eterna. Esto se llama la necedad sistemática, que es una verdad definitivamente que es innegable. Necedad sistemática. San Agustín también difiere de una manera muy puntual desde el punto de vista teológico. Y es muy fácil, la manera conveniente, la manera como la que muchas veces nosotros vemos en la vida real como hacemos una negación. Aquí lo vemos. Nadie niega a Dios, sino aquel a quien le conviene que Dios no exista. ¿Por qué le va a convenir a uno que Dios no exista?
porque entonces mi teoría física, mi teoría biológica, mi teoría naturalista, mi teoría evolucionista va a ser mía y yo fui el autor y de mí partió y yo voy a hacer ese hito. No seamos necios de pensar, como dicen las sectas, que la iglesia proviene de la Biblia. Aquí Jesucristo fundó la iglesia y de ahí salió la Biblia. Lo mismo la creación. El Señor creó desde la luz hasta lo que vemos hoy. Y todo lo que hay es por Él. Nosotros respiramos por Él y nos vamos de aquí en el momento que Él lo decide. No podemos negar esto, jamás, porque es una verdad total y absolutamente comprobada, no solamente narrada en la Biblia, sino comprobada por la iglesia y comprobada por nosotros, los que hemos sentido y hemos visto su rostro en algún momento de nuestras existencias. Fíjense ustedes algo, la gente que es totalmente fundamentalista coge la Biblia y entonces busca que si dice aquí y se hila acá y con esto es un texto que ya dice la verdad que ellos quieren, que esto es lo que hacen en general todos nuestros hermanos sectarios. Toman Biblias deformes, como las versiones de Reina Valera, entre otras, y cogen textos o pedacitos de textos y los hilan. Hay un derrotero de apologética que me hace pensar en este momento este texto, y es, ¿dónde dice en la Biblia que todo tiene que estar escrito en la Biblia? Puede ser un dogma de fe, puede ser una revelación, puede ser que el Señor nos lo haga saber de alguna manera. Esto es lo primero. Y en la Biblia tampoco dice, busque, refiérase a lo que quiera que sea. Lo único que dice refiérase a son las concordancias bíblicas dentro de la misma Biblia, que concuerdan ciertos conceptos. Pero en la Biblia jamás va a decir, búsquelo, averígüelo, investiguelo o dedúzcalo o búsquele una justificación científica. Lo único que realmente dice a la saciedad, desde la primera hasta la última página, es el Señor es el primero, el Señor es el último, y únicamente la confianza y la fe en Dios hacen esta diferencia, porque siempre Dios creó, siguió con todo esto y seguirá hasta los siglos de los siglos que Él decida. Dios ya tiene todo planeado, Dios ya tiene todo resuelto. Los designios de Dios son perfectos, los nuestros son absolutamente imperfectos, entre esos la ciencia y todo lo que tenga que ver con esto. Vamos a mirar ahora cómo funciona la ciencia y cómo ha evolucionado a la par de lo que ellos tratan de refutar versus nuestra religión, nuestras creencias y nuestra fe. El cerebro para ellos es una unidad única que da Perdona, todas las... creo que hay una pregunta. ¿Leonor Carreño tiene una pregunta? No, perdona. Tranquilo. Es una unidad única de la cual precede y procede todo, a la luz de la ciencia, no a la luz de la fe. Estoy hablando de lo científico. Aquí dentro de este cerebro encontramos que la conciencia es la que guía todo. Para los que tenemos fe, la conciencia es, digamos que como ese freno, como esa guía, como esa voz que nos habla adentro. Para ellos la conciencia sencillamente es estar con los ojos abiertos, mirando hacia adelante y teniendo la posibilidad de generar más teorías y más posibilidades para justificar ciertos eventos, llámese físicos, químicos, biológicos, naturales, etc. El pensamiento conceptual definitivamente se convierte en una serie de postulados y tenemos pensadores de todo tipo, de todas las ramas, de las disciplinas, etcétera, etcétera. Este pensamiento va guiado por la racionalidad y la capacidad de raciocinio. Ahora más adelante veremos qué opina Albert Einstein de esto y van a sorprenderse ustedes de los conceptos tan fáciles y sobre todo tan reales. Y sobre todo ellos hablan de que este ente que se colma en el cerebro da una vida autónoma, o sea que somos autosuficientes. Principio y fin depende de nosotros. Eso lo dicen esas teorías. Entonces convierten este cerebro sin corazón, en el epicentro del ser.
Pero aquí empezamos a tener diferencias. La Biblia a este ser integral lo llama corazón, que viene del corazón. Y los filósofos, ese yo, ese ser. El yo como tal, el ser como tal, no es autorregenerable, autosustentable y perpetuable. El corazón, el espíritu, la convicción y la trascendencia que nos da el Señor es eterna. Miren la gran diferencia, la primera gran diferencia. Aquí vemos algo que estamos viviendo en estos días con estos niños y con toda esta cantidad de personajes que les corre aceite por las venas y centran toda la sociedad, todo el desarrollo en ellos como individuos y los demás no importan. Aquí el bien individual prima sobre el bien común. Miren esta evolución como viene, como la hemos visto, y frenan y se estrellan con este tipo parado mirando un celular y con una capucha listo a tirar piedra. Pero él no entiende que no es el centro del universo, él hace parte del universo. Esta es la involución en la que vamos en este momento. Tristemente, una evolución hacia el nadadismo. Nada sirve, nada entiendo, nada me importa. Siento, luego existo. Se llama esta etapa de la humanidad. Siento, luego existo y yo voy primero que el colectivo. Aquí no actuamos en una cosmovisión, aquí no pensamos en una cosmogonía, aquí no tenemos una tendencia metafísica, aquí tenemos una tendencia individualista, una tendencia donde solamente el individuo es el que importa. El centro de la creación y del ser es el individuo, no la colectividad. Contrario a lo que es nuestra religión católica. Aquí vemos a este personaje que creo que todos conocemos y dicen lo que yo les estaba refiriendo allá. Algo que me parece muy interesante. ¿Qué sucede cuando nosotros pensamos y elaboramos los pensamientos? Definitivamente tenemos ideas ordenadas, tenemos esquemas y podemos tratar de evitar errores, normatizar y, por supuesto, optimizar. Eso es lo que hace la ciencia. La ciencia toma un pensamiento, lo elabora, lo procesa, lo refina y llega desde el pensamiento cotidiano hacia un pensamiento elaborado que se llama teoría, se llama ciencia, se llama tendencia y ya se convierte en leyes y en normas que son total y absolutamente comprobadas a través de fórmulas matemáticas, físicas, etcétera, etcétera, pero donde no hay una mediación de nuestro Padre o el Ser Superior y eso nos corta esa comunicación con Él y esa tendencia a estar ligados a Él que se llama religación, que lo explicó ayer el Padre Manzano. Entonces aquí venimos ante el primer dilema, que es el dilema eterno. Ciencia o tecnología, naturaleza o Dios, naturalismo versus teísmo. Siempre existe estas dos tendencias, con postulados muy válidos, pero nosotros sabemos la respuesta al final de la ecuación matemática. Siempre se afirma que existe un Dios creador y que definitivamente interviene desde el punto de vista católico. Ellos lo ven independientemente y ven que se autocrea, se autorreproduce, se muere y vuelve a arrancar este ciclo. Es un ciclo como si fuera estas bolitas que nosotros tenemos cogidas de una cuerda y están dando vueltas y orbitando alrededor de nosotros. ¿Qué pasa si nosotros soltamos la cuerda? La bola no orbita, la cuerda se cae, pero nosotros. Pero Dios siempre está ahí y ese Dios hace que tengamos una interdependencia entre todos los creyentes, como se los dije en otra charla de otro día, entre diferentes religiones porque tenemos un centro que es ese Dios, ese ser superior, ese creador. Aquí seguimos en esa misma pelea. La ciencia dice, dentro de ese positivismo, autosuficiente, equivocado, que lo que no puede ser observado no existe.
Ahí están negando de plano la existencia de Dios, porque uno no tiene que ver para creer, sino creer para ver. Y tenemos muestras suficientes a través de los siglos que el Señor existe. Y hoy, si nosotros no tuviéramos esas escrituras o esa serie de preceptos, podríamos decir que en cada uno de nosotros ha actuado. Y todos los que estamos aquí somos testimonio de ello. En algún momento nos ha cogido y nos ha dicho, usted está equivocado, yo estoy aquí y soy yo el que lleva el timón. Como lo dijo el Papa Francisco en el Urbi et Orbi de hace unos días, todos estamos en la misma barca y todos somos interdependientes en nuestras miserias y en nuestra fragilidad. Hoy en día no hay nadie que no esté al mismo nivel porque todos somos iguales de susceptibles e iguales de vulnerables con esta plaga que nos puso de rodillas. Aquí es donde nosotros realmente podemos palpar la misericordia de Dios y la verdad de su existencia. Porque el que estemos nosotros aquí sanos ya lo demuestra. ¿Por qué no estamos enfermos todos? ¿O por qué con el clic de los dedos no desaparece el mundo si es lo que quiere? Que Él lo puede hacer. ¿Por qué? Ahí está demostrado lo que la ciencia no puede demostrar. Ahora, la ciencia sí pudo crear y sí pudo modificar y sí pudo manipular genéticamente un virus como estos. Hay muchas evidencias y muchos hallazgos que así lo están empezando a demostrar. Suena macabro, pero es la verdad. No sabemos por qué, pero lo que sí sabemos es que esto nos ha puesto a pensar en que definitivamente la ciencia no es la salida. No tenemos una vacuna, no tenemos de dónde salió este tema, no sabemos para dónde va. Lo que sí sabemos es que vamos de la mano de Dios y ahí agarrados vamos a salir porque Él no nos va a soltar. Esta es la única certeza. Fíjense ustedes, otra demostración de lo mismo. El positivismo es definitivamente una posición que no se puede defender, que no se puede sustentar y además que no es autosustentable, porque se sustenta o se apoya sobre el decir que solamente existe lo que vemos y lo que no vemos, por ejemplo, los átomos, por ejemplo, la energía, por ejemplo, las células, son un precedente para generar un procedente que somos nosotros, la vida y nuestra humanidad, nuestra tierra y nuestro universo. Génesis 1:1, primer capítulo del Pentateuco, primer versículo. Aquí lo dice clarito. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total y las tinieblas cubrían el abismo. El Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. No solamente sobre la superficie de las aguas, sobre todo, por todo, para todo. Desde antes, durante y después del principio y del fin. El alfa y el omega. La ciencia puede explicar algunas cosas. Hay alguien con un micrófono abierto y hay un ruido. La ciencia puede explicar todo lo que nosotros tengamos en física y la mayoría de las cosas en biología. Fíjense que volvemos al mismo tema de lo que estamos viviendo. ¿Y por qué la ciencia, si es tan omnipotente, por qué la ciencia, si es tan absolutamente inteligente y tiene todo desarrollado y tenemos todo en las manos y nos la sabemos todas? ¿Por qué la ciencia ha permitido que pase lo que está pasando actualmente? ¿Por qué se puede demorar tanto tiempo en hacer una vacuna para lo que probablemente cuando se consiga esa vacuna ya no sea para lo que hicieron la vacuna? Porque va a mutar, porque ya mutó probablemente. Y en este momento no tenemos nada comprobado, pero parece que hay cepas, unas cepas de este virus menos agudas, menos bravas, menos potentes y otras diferentes hasta llegar a las peores. ¿Por qué unos y por qué otros? ¿Cómo escoge el virus a las personas? Fíjense que ustedes pueden estar en un sitio y probablemente muchos no lo contraigan, otros lo contraigamos,
otros ni nos enteremos. ¿Cómo explica la ciencia eso? No existen conceptos probados o probables donde la ciencia pueda determinar una verdad absoluta. Y aquí estamos viendo una verdad de estas. Hay cosas que se pueden determinar, la teoría de la relatividad, etcétera, etcétera. Ciertas cosas, los pesos de los átomos, la partícula mínima de energía que hablaban que era la partícula de Dios, que es el bosón de Higgs, supuestamente es el inicio, por lo menos es lo más pequeño que ha podido ver el hombre hasta ahora. O mejor dicho, no lo ha podido ver, lo ha podido determinar porque verlo pues es muy difícil. Entonces la ciencia no puede ver todo, la ciencia no puede determinar nada, ni la totalidad de estas cosas. Lo que sí puede hacer la ciencia es dar luces sobre algunas cosas, pero las verdades absolutas, se los acabo de decir, con esto que estamos viviendo, no se pueden demostrar, no se pueden conjurar y no de la forma como nosotros los humanos imperfectos y omnipotentes a través de nuestra propia ignorancia tratamos de solucionar. Entonces aquí viene el dogma del naturalismo, que es lo que les estoy tratando de decir. Esto no puede explicarlo todo. Se convierte en una verdad refutada, en una verdad derrotada y en una verdad absoluta. Es falso. La ciencia y la tecnología son imperfectas como el humano. La ciencia y la tecnología son absolutamente limitadas. La ciencia y la tecnología no pueden predecir, no pueden determinar de dónde venimos y no pueden predecir para dónde vamos. Solamente el Señor es capaz de esto y nuestra fe en Él harán esta gran diferencia. José, buenos días. Señor, ¿quién me habla? Carlos Hugo Jiménez. Ya estaba echándote de menos, Carlitos, ya eres una entidad por aquí. Ajá, ya. A ver, pues hay muchas cosas que no estoy de acuerdo contigo, porque ayer lo que decía Monseñor en cuanto a conciencia, que para mí es no solo con C, sino SC, conciencia. Para mí, el día en que se una la ciencia con lo espiritual es que se va a poder hallar la verdad de todo, porque conciencia es el conocimiento de la ciencia, sino que cada uno por su ego no quiere aceptar la verdad del uno, ni el otro quiere aceptar la verdad del otro. Ese es mi análisis que he tenido durante muchos ratos de meditación, oración, cuando uno trata de hallar las respuestas del por qué por qué actuamos así. Entonces yo pienso que cuando en realidad la ciencia y la parte espiritual se unan en una sola verdad, se va a hallar la verdad de todo. Sino que cada quien quiere tener la razón de, de los milagros, como se puede decir, del por qué sucede y para qué sucede ciertas situaciones. Eso era lo que quería entrar sin entrar a una polémica incómoda. Tranquilo, ni más faltaba. Aquí estamos abiertos a todos porque nosotros no tenemos, digamos que, un concepto cerrado de escuchar. Podemos diferir, es sano diferir y es sano refutar. Por eso estamos generando este análisis desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista físico, para llegar a poder entender lo que estamos viendo en este momento. Por supuesto, es válido tu punto de vista y pues lo respetamos, ni más faltaba. Bienvenido. Vamos a tomar diferentes vertientes del pensamiento entre físicos, filósofos, biólogos, y vamos a ver como una visión panorámica de todo esto y de los pensamientos de cada cual para llegar a una conclusión de este origen y de este paso hacia lo que sigue después de este momento en los temas de fe. Bertrand Russell, en una revista que publicaron a principios de los años 70, entabló una discusión sobre la religión y la ciencia, como
dependían la una de la otra. Parece que Carlitos hubiera visto la presentación y hubiera brincado un paso más. Y dice algo muy claro, que es que son interdependientes. Son interdependientes y la misma Iglesia Católica lo reconoce. Muchas cosas nos hacen interdependientes, porque el hecho de que nosotros tengamos una materia física, pues definitivamente involucra la física, la química, la biología y otra serie de cosas, la energía. Pero la pregunta es, ¿de dónde vienen? ¿Cómo fueron creadas? ¿Por qué fueron creadas? ¿Cuál es el objetivo? ¿Y cuál es el fin primero de estas materias primas para conformar lo que se llama el ser humano, los seres vivos, los seres biológicos, los seres minerales, vegetales, etcétera, etcétera? Todo, dice él, todo el conocimiento, siguiendo de la corriente de lo que estábamos hablando hace un momento con Carlitos, y gracias por tu aporte, todo el conocimiento ha de ser alcanzado por métodos científicos. Y él vuelve y afirma lo que veníamos diciendo. La ciencia no puede descubrir absolutamente todo. Y si la ciencia no puede descubrir absolutamente todo, la humanidad no puede saberlo. Pero entonces aquí viene otra vez la duda metódica. ¿Y si no podemos saberlos, no existe? Si nosotros no podemos saber dónde está Dios, si no podemos llamarlo al WhatsApp y no podemos escucharlo, o no viene a darnos la conferencia, ¿no existe? Aquí la ciencia no lo puede explicar. La fe sí. Habrá muchas cosas que la fe no pueda explicar dentro de la biología, dentro de la medicina, dentro de la física, y se lo atribuye a Dios, pero explicar cómo se conforma un átomo, por ejemplo, pues es difícil encontrarlo en la Biblia. Lo que sí sabemos es quién lo creó. Y aquí volvemos a afirmarlo en este concepto. Determinar la naturaleza y la estructura de esto. Miren, aquí está el principio y fíjense en este gráfico que aquí en este dibujo, alguien pintando el mundo como lo conocemos. La perfección, el ser humano, la perfección. ¿Será que la ciencia puede explicar por qué la perfección del ser humano? ¿Será que la ciencia puede explicar la perfección de la organización del universo y el no poder conocer el inicio, no poder conocer el fin, no poder conocer las dimensiones, los pesos y las verdades absolutas que la naturaleza y la ciencia profesan? Es bien interesante. En la Biblia sabemos, y lo vemos dentro de nuestra fe, que hay un creador, sabemos quién es. Y el saberlo y reconocerlo en todas estas cosas que vemos, en todas estas cosas que sentimos, en todas estas cosas que vivimos todos los días, definitivamente honra el propósito para el cual Él las creó, que es su gloria. Y establecer entre nosotros una relación definitiva e interdependiente con Él, religante con Él, perfecta. Aquí vemos la creación desde la parte izquierda, que es lo oscuro. Aquí aparece la oscuridad, después aparece el agua, después aparece el aire, después aparecen las nubes, después la tierra, después las estrellas, las plantas, los animales del mar, los animales de la tierra, después el hombre y después la tierra con todas estas cosas. Eso fue la creación. La ciencia no puede explicar quién ni por qué. Puede explicar parte del cómo, pero las limitaciones son muy grandes. Puede ser una herramienta para explicar algunas cosas que sin fe no tienen sentido. Pero esas cosas que explica la ciencia, sin entenderlas, tampoco nos hacen sentido. Entonces, ahí estoy de acuerdo con Carlos Hugo en la interdependencia de esas dos cosas, más no en lo absoluto de la ciencia ni lo absoluto de la religión. Tenemos una certeza. Tenemos un pensamiento, tenemos un discernimiento,
Tenemos las herramientas, pero lo primero es creer en Dios. Y lo último, nada de lo que están dando aquí en la tierra funciona sin Él. Y lo estamos viendo en lo que estamos viviendo. Más demostraciones no puede haber. ¿Cuándo comenzó todo? Que lo diga la ciencia. Y van más atrás, y más atrás, y más atrás, y el carbono 14, y esto, y los meteoritos, y lo otro, y el Big Bang, y el no sé qué, y los asteroides de hielo, en fin. Somos muy pequeños todavía para poder llegar a esa profundidad. Ahora más adelante lo vamos a ver en algo que dice Bill Gates. El principio del universo tiene dos vertientes. ¿De dónde vino? José, Señor. ¿cómo estás? Con Sergio. Sergio. No, un pequeño aporte muy interesante lo que estás diciendo. En este momento las posiciones filosóficas, las más actuales, tienen ubicado ese tema que tú estás planteando muy oportunamente de la siguiente manera. De hecho, la ciencia por principio es atea. No en el sentido de la negación propiamente de Dios, sino de la imposibilidad para la ciencia de dar. Se te oye cortado, Sergito. Una respuesta sobre Dios. Y la razón, a ver, ahí me oyes mejor. Sí, sí, Ahí. un poquito mejor. No, te estamos oyendo mal, no se entiende. Acércate a la Por ventana. principio, la ciencia es atea. Hola. Te escuchamos. ¿Me oyes bien? ¿Sí? ¿Ahora bien? Sí. ¿No? Sí, en este instante se te oye. Quédate quietico ahí. Decía que la investigación filosófica en este momento, o las posiciones filosóficas afirman ciertamente, como tú lo dices, pero ya como en una síntesis del estado del problema, que la ciencia por principio es atea, por principio, necesariamente. Y la razón es la siguiente: Dios no es un dato del mundo, Dios del mundo. Entonces, la ciencia no tiene nada que decir, bueno, en principio no puede acerca de Dios porque no le corresponde. Dios no cae dentro de su, que es lo positivo, lo material. El que sí puede ser y debe ser creyente o ateo es el científico. Eso ya es una precisión, me parece muy interesante. Del catecismo de la Iglesia y en nuestra teología es que debe haber un diálogo de ciencia y fe. Y ese diálogo es posible. De hecho, mi tesis de filosofía es sobre ese diálogo. Muchas gracias. Gracias, José. Discúlpame. No, señor, a ti por el aporte y siempre bienvenidos los aportes porque son con fundamento, con respeto y sobre todo con la intención de que todos podamos aprender y todos podamos entender. Por ahí estaba viendo algo que escribió Fernando Ulloa que me gustó mucho en el chat. Fer, te lo agradezco. El pensamiento y el amor no tienen masa. ¿Quién mide esto? Eso tiene que venir definitivamente del corazón, y el corazón viene nuevamente del espíritu y esa religación con el ser superior. No podemos demostrarlo. Fíjense que han hecho, por ejemplo, cosas cuando están muriendo las personas de medir la masa y el peso del espíritu. Intentar hacerlo. Y no se logra. Hay cosas que la ciencia tiene límites donde la fe tiene que hablar y hay cosas donde la fe tiene límites y la ciencia tiene que hablar. Ahí entra el respeto, pero ahí entra el discernimiento. Pero lo único que tenemos que tener cierto es que Dios está presente en todo esto, en ciencia, en religión y en fe. José, me llega una respuesta y la quiero transmitir. Quiero ver si estoy errado o no estoy errado. Significa, quiero que trasciendan lo que voy a decir y lo imaginen
y hagan la imagen en su mente. Cuando dice, digamos, en la iglesia Usaquén, yo soy el pan vivo bajado del cielo, me llega esa respuesta. Significa, y lo que escribieron ahí de que el amor y el pensamiento no tiene masa, entonces significa que la parte libre del átomo alimenta los protones y los electrones para generar un trabajo hermoso y armonioso de crear vida. ¿Sí me doy a entender? Sí, sí, pero va esto un poco más allá, Carlitos. Te voy a explicar algo. ¿Tú has visto un cadáver? Sí, Todo lo que tú estás diciendo está dentro del cadáver. ¿Qué anima al cadáver? el Porque eso no es que espíritu. correcto, pero no es que lo desconectaron o lo desenchufaron de la corriente, es que es un tema interdependiente. Esa masa tiene que tener una conexión definitivamente con el espíritu, y el espíritu definitivamente, el cable que tiene para funcionar es Dios. Tú lo has dicho, y eso que tú estás diciendo de ese pan vivo lo podemos leer un poco más adelante en Juan 6, definitivamente. Es muy interesante, lo que pasa es que es un concepto muy largo, pero sí definitivamente son absolutamente interdependientes. Ahora, ¿por qué se da la vida? Partamos de un tema fundamental que está muy de moda hoy, el tema del aborto. La vida se da por la conjunción, si lo vemos desde el punto de vista biológico, de dos células y de dos cadenas genéticas, de unos cromosomas interdependientes, si lo vemos desde el punto de vista biológico. ¿Por qué hay personas que no pueden engendrar? ¿Qué es? Que porque el pH, que porque el estrés, que porque no sé qué, que porque son incompatibles, que papitos y flautas, listo. La pregunta es, ¿la vida de quién viene y por qué se da? ¿Por qué empieza esa vida? ¿Por qué unos no tenemos hijos y por qué otros sí? ¿Por qué unos tenemos unos dones y por qué otros no? Es un tema filosófico que va religante siempre a la existencia de un ser superior. Por supuesto que el que le da vida a todas estas cosas, a ese espíritu, en conjunción con esas células que se formaron de esa creación para formar un ser vivo, vienen necesariamente de ese ser que las creó. Porque no son autogenerables. Miremos nuevamente la evolución. ¿Por qué en la evolución existió esa Pangea que era la tierra primitiva, que era como un caldo lleno de proteínas? ¿De dónde salió el caldo? Vamos más allá. ¿De dónde salieron los minerales y las partículas orgánicas? Lo orgánico y lo inorgánico. Y vamos un poco más allá, vamos al nivel atómico, pero vamos un poco más allá. Ese átomo inicial o ese bosón de Higgs inicial, ¿de dónde partió? La ciencia pudo llegar hasta ahí. Pero ¿de dónde partió? ¿De dónde sale el principio energético para que de ahí se dé el resto? Ahí es donde la fe empieza a funcionar. Ahí es donde la ciencia no puede llegar. Esa es la interdependencia que tú has dicho. Esa vida creada y esa vida postergada y esa vida que se sigue dando y se vuelve a dar, porque nosotros somos finitos, como lo veíamos al principio. Nosotros tenemos un ciclo biológico y vuelve y nace otro ser humano y otro ser humano. Si lo vemos desde el punto de vista humano, pues porque nos volvemos viejos y porque necesitamos unos nuevos. Se está renovando el stock de humanos. Pero si lo vemos desde el punto de vista espiritual, vinimos, nos reprodujimos, dejamos una huella, hicimos una labor, aprendimos algo y tratamos de pasar por esa puerta pequeña, por el ojo de esa pequeña aguja para buscar una vida eterna. Es sorprendente, de verdad es sorprendente, es una sabiduría infinita, como lo dice Sergio. Son variedades de formas para llegar a lo mismo. Un principio y un fin. La ciencia no puede explicar ni el principio ni el fin, porque al ser humano no se le agotó la energía. El ser humano, si fuera autosostenible,
pues las células tienen la capacidad de regenerarse. Pero ¿por qué tienen una fecha de expiración o una fecha límite? Que esto lo determina un tema biológico que se llama el complejo de histocompatibilidad mayor. ¿Por qué no vamos a replicar sino hasta 100 millones de células y no hasta 1.000 millones de células para seguir, o infinitamente, porque si las cadenas biológicas lo permiten, ¿por qué se tienen que detener? ¿Por qué les cesa la energía? Porque Dios le pone pausa. Es como cuando Pacho acaba la sesión aquí. Acabó nuestra sesión en la Tierra. Entonces ese inicio y ese fin y esa interdependencia es muy claro, pero lo que no podemos negar es quién lo creó. Alguien lo hizo o se hizo a sí mismo ese universo. Ya lo acabamos de demostrar, no se hizo a sí mismo, por lo menos desde el punto de vista espiritual no fue así. La ciencia no ha podido determinar de dónde viene. Hablan de un inicio, de una partícula y de una masiva explosión. ¿Y qué explotó antes de esa masiva explosión? Pues tenía que haber una cosa grande que explotó y se volvió en pedazos. Y así sucesivamente hasta el infinito. Si lo vemos desde el punto de vista físico y biológico, pues puede ser un tema cíclico. Si lo vemos desde el punto de vista espiritual, tiene un principio y un fin desde un concepto interdependiente con la religación, que es el ser superior. Aquí vemos una persona que ha refutado y refutó en esta última parte del siglo XX de una manera muy importante todo lo que estamos tratando de demostrar acá. Él hablaba de esa interdependencia, de esa ciclicidad de todo lo que está en el mundo, todo lo que está en el universo. Él pone un ejemplo que es la gravedad. Listo, nosotros estamos andando en gravedad hasta que se agote lo que nos genera esa gravedad, que es ese centro magnético que es el Sol. Y nosotros tenemos una unidad magnética dentro del núcleo de la Tierra, que hace que orbitemos alrededor de ese Sol en órbitas diversas. ¿Cómo se establecen esos órdenes, aparte de valencias químicas, pesos moleculares, atracciones químicas, valencias físicas, gravedad, etcétera, etcétera? Eso no lo puede determinar la ciencia. De pronto lo puede medir. José, una precisión. Sí, señor. Fernando Ulloa. El universo tiene 4 fuerzas fundamentales. La fuerza de la gravedad, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. Entonces tú mencionabas ahorita una parte magnética del Sol y una parte magnética de la Tierra, haciendo referencia a la gravedad, o sea, para hacer la precisión de que la fuerza magnética va por un lado y la fuerza de la gravedad va por otro lado. Son fuerzas totalmente aparte. Correcto, pero a lo que voy, y te agradezco por la aclaración porque eso nos ilustra y nos enseña, Fer, gracias a Dios tenemos gente que sabe de números, otros sabemos de gente y de biología, por eso somos un grupo interdependiente, lo vuelvo a repetir. Muchas gracias, Fer. A lo que me refiero yo es que todo esto físico, que no podemos explicar desde el punto de vista físico, porque tiene un límite, tiene necesariamente que ligarse con esa parte espiritual y esa parte de trascendencia, de creación. Con lo que yo les decía ahorita, el universo puede crearse, recrearse, volverse a pegar, volver a explotar, reorganizar los átomos, toda esta serie de cosas que tú describes aquí, las fuerzas, etcétera, etcétera. Eso es lo que insiste Stephen Hawking, que es o fue un científico muy importante, un físico muy importante, que pues va más allá del entendimiento de nuestros cerebros. Probablemente lo que él midió, lo que él probó, sea probable y nuevamente probable, pero el principio y el fin de eso no se puede determinar y ahí es donde entra lo que estamos tratando nosotros de demostrar. ¿De dónde venimos? ¿Por qué existimos? Y aquí dice algo con respecto a lo que tú acabas de decir, Pep. Muchas gracias por ese aporte. La física pura, por más completa que sea, jamás va a poder explicar por qué la gravedad se indujo así. ¿Qué la echó a andar?
en su momento, sí, que esta fuerza que la A, la B, el vector, la torsión, como quiera que sea. Todo esto lo pueden determinar, menos su existencia. ¿Por qué existe? ¿Qué energía es la que hace que exista? A ese punto hoy, y qué bueno que lo tocaste porque es como si me tuvieras chuzado el computador. Exactamente eso. ¿De dónde viene? La ciencia no puede explicar muchas cosas dentro de lo que tenemos nosotros. Por ejemplo, la memoria. Por ejemplo, los sentimientos. ¿De dónde vienen? ¿Cómo los mide uno? ¿Cómo los pesa? ¿Cómo los cuantifica? Es que yo te quiero mucho. ¿Cuánto es mucho de 1 a 10? Para irnos a los términos finitos. Entonces, si yo te quiero 1 y no te quiero 10, es que te quiero poquito. ¿Qué tal si solamente te quiero? ¿Cómo lo medimos físicamente? O, por ejemplo, es que tengo un principio de infarto, como dice mucha gente. O tengo un principio de embarazo. El principio de infarto puede ser cuando puede que vaya a pasar y me duela, pero no ha pasado. El principio de embarazo puede ser cuando tenga la intención, pero no ha pasado. Pero es o no es, ser o no ser, ese es el dilema. Definitivamente sabemos que Dios hace que esto se mueva, porque hay cosas que todavía no las podemos determinar. Y probablemente jamás encontremos ese principio y ese fin de lo que estamos tratando de probar. En la ciencia, por supuesto, en la religión es otra cosa. La ciencia tiene una falencia, la carencia de fe. Y nosotros estamos tratando de entender a la ciencia para explicar muchos de los fenómenos y muchas de las cosas que nos rodean, pero siempre podemos llegar a la misma conclusión. Y miren que lo vuelve y lo dice Einstein, no lo digo yo, y Einstein sí tenía un coeficiente intelectual más grande que probablemente el de todos nosotros juntos. Y fue un físico maravilloso, premio Nobel, etcétera, etcétera, y un ícono a nivel mundial. Creo que el IQ de él creo que era de 160 o algo más. Lo más incomprensible del universo, ojo, físico, es que sea comprensible. Imagínense esto. Si Einstein lo dice, imagínense las dudas metódicas que giran alrededor de esto. Infinitas órbitas a diferentes fuerzas, etcétera, etcétera. Aquí volvemos a lo mismo. Kepler dice que Dios no puede pensar como científico y si lo piensa no nos lo va a explicar porque nuestra mente no es suficientemente poderosa para entenderlo de esa manera. Pero los hombres de ciencia no pueden pensar como piensa Dios. Porque no sería lógico. Y Dios no es lógico. Dios es coherente. Dios es trascendente. Esa es la gran diferencia. Y muchos dicen, ¿quién creó a Dios? Dios existió siempre. Existe ahora y existirá siempre. Es infinito. Aquí viene nuevamente la pelea de siempre. La ciencia contra la fe. Nuevamente lo vuelve a decir el mismo personaje que creó la fórmula de la relatividad y la tenemos aquí clarísima. El hombre de ciencia es un mal filósofo y el filósofo es un mal científico. Esa es la pelea que tenemos que hacer, Carlos Hugo, de llegar a conjugar estas dos cosas, que es lo que hablaba ahorita muy sabiamente Sergio. Ese día otro aporte. Dime. ¿Aló? Dime. Pues recomiendo mucho mirar las conferencias del padre Manuel Carreira, sacerdote español, murió ahorita creo que en febrero, de cerca de 90 años. Él fue astrofísico y sacerdote, jesuita,
Y en sus conferencias, él trata de mostrar cómo la ciencia y la fe no tienen por qué pelear, porque sencillamente la ciencia tiene unas limitantes que se le escapan y que son terreno de la fe. Entonces recomiendo mucho ver padre Manuel Carreira. Tiene varios videos en YouTube. Muy buena la explicación del padre, cómo integrar las dos puntas del conocimiento. Muy interesante, es que es claro que sí, es que tiene que ser así. No hay eh, ninguna de las puntas que no sea dependiente, pero lo cierto es el principio y el fin, que es lo que tratamos de demostrar. La ciencia tiene que entender que ese principio y ese fin tiene una justificación, y esa es la justificación que estamos buscando aquí. No el contenido de la ciencia y refutarla, porque la ciencia sin la fe no funciona y la fe sin la ciencia tampoco. Por ejemplo, imagínense ustedes la medicina sin ciencia. Un acto de fe, no, pues que solamente vamos a esperar a quedarnos en la casa y que la peste no haga nada. Pues realmente, por supuesto, el Señor ha demostrado que si no estaríamos todos llenos de este tema. Pero si nosotros no ayudamos de alguna manera con la ciencia, pues tampoco vamos a lograr salir de esto. Lo que pasa es que la ciencia no lo puede explicar a fondo. Miren a Bill Gates, un tipo muy inteligente y muy rico, muy poderoso, y habla del lenguaje de lo que es la vida. Él todo lo ve como si fuera un software y habla que nuestro software, digámoslo así, humano o biológico, es el ADN, que es esa cadena de cosas que determinan lo que somos y cómo nos vamos a diferenciar de una planta o de una roca. Pero él mismo lo reconoce, que es más avanzado e infinitesimalmente más complejo que cualquier otra cosa que el hombre pueda crear. Tanta perfección, ¿de dónde viene? Volvemos a lo mismo. Ustedes se han puesto a pensar lo que es una célula y por qué esa célula se junta con otra y con otra y con otra y generan un ser complejo. Un ser complejo que tiene unas funciones, que tiene una fisonomía, además que se parece a sus predecesores, llámense padres o como quieran llamarlos, o donantes biológicos, etcétera, etcétera. Hereda enfermedades. Hereda, por ejemplo, cosas que serían incomprensibles a la luz de la ciencia. Por ejemplo, el carácter. Es que si la adenina con la guanina y la citosina se ponen en la secuencia inversa, entonces hacen que el señor sea de mal genio o el señor no tenga pelo o la señora sea gorda. Eso la ciencia no lo puede determinar. ¿Qué lo determina o quién lo determina? José, o sea que podemos decir, el ADN es el administrador del mundo, porque es el que en realidad genera los diferentes tipos de vida. Y ante eso se podría decir que la partícula tiene conciencia y es la conciencia divina y amorosa de Dios. Pues definitivamente tiene que venir de Dios esta diferenciación. Porque, por ejemplo, las especies, las tres especies que conocemos, los tres reinos, por ejemplo. ¿Por qué las especies se diferencian en mamíferos y no mamíferos? Toda esta serie de diferenciaciones tienen que tener un sentido a través, nuevamente, de ese ser superior. Por supuesto, el ADN determina eso. El ADN es el código de barras impreso en el producto que es el ser vivo, inerte o lo que quiera que sea. Obviamente una piedra no tiene ADN, claro, ¿no? No vayan a decir que dije que tiene ADN porque no lo tiene. Pero sí, toda esta serie de diferencias van definitivamente de la mano de ese ADN y de esa diferenciación que se da. Pero la pregunta, y volvemos a lo mismo, es ¿qué hace? Y yo diría no es qué hace, sino quién hace que eso sea diferente para cada ser. Fíjense que nosotros somos cerca de 7.800 millones de humanos, que es lo que medio podemos contar. ¿Por qué somos tan diferentes? No hay un ser
igual, siendo que tenemos un ADN muy similar. Tenemos una medida común. Volvemos a la misma columna vertebral que establece la vida. Y de ahí, ¿por qué la diferenciación en individuos? ¿Qué puede explicar eso? El carácter, la fisonomía, las enfermedades, el desarrollo, el idioma, la altura, el peso, el sexo. Sí, que es que si el X y el Y se juntan, entonces hacen un hombre, y si el X y el X se juntan, y hacen mujer. ¿Y qué carajo hace que más XX se den que los XY, que son los hombres, por ejemplo? Hay más mujeres que hombres, más femeninos que masculinos. Sí, que porque es que Darwin dice que es para la reproducción y para que haya un donante universal y no sé cuántas receptoras. Pero ¿quién determina eso? Son temas que son de nunca acabar. Entonces, digamos una célula del ser humano, hago la aclaración, la célula mía, que esa misma célula hace el cuero cabelludo, pero a su vez también hace el pelo como tal. ¿Por qué no de repente se equivoca y ahí me sale una oreja? ¿Qué es lo que hace que no se equivoque en ese sentido? Es la conciencia, o sea que ese mínimo trabajo que hace la célula, que es infinitamente amoroso para no equivocarse, es porque tiene conciencia. La conciencia se llama Dios. La partícula inicial de todo esto y estas diferenciaciones se llama Dios. Tú no puedes achacarle a la célula una diferenciación en una u otra. Por ejemplo, volvemos al mismo ejemplo que tú estás poniendo. ¿Por qué en una cadena de replicación como el ADN se dan variaciones? Por ejemplo, que nace un niño con un síndrome X, siendo que los dos papás no tienen nada, siendo que los dos papás son perfectamente sanos, y es la misma fórmula que utilizaron para crearme a mí, o digamos, para engendrarme a mí, mis papás. Esa voluntad de que haya esa diferenciación, la ciencia no la puede demostrar. Y ahí es donde pensamos nosotros que esa partícula amorosa a la cual tú te refieres, que es la unidad mínima de vida, que es la célula, necesariamente tiene que tener un componente directivo, un componente programador que se llama Dios. Ese Bill Gates de Microsoft es nuestro Dios a nivel celular, a nivel biológico y a nivel de especies. Es el que determina todo, el por qué y el para qué. Porque hay personas que tienen un hijo normal, perfectamente sano, sin ningún problema, y hay otros que les nace el chino sin un diente, sin un dedo, con un ojo chueco, o sencillamente con un problema, y vuelven y engendran otro y sale normal. O salen dos seguidos con algún problema. O, por ejemplo, le nacen los 3 hijos con diabetes y el papá no tenía diabetes, o uno con diabetes y enfermedades cardíacas. Son diferenciaciones que definitivamente tienen una explicación y es voluntad divina y voluntad del Creador. Para algún propósito. La vida tiene un propósito. Cualquiera que sea, llámese unicelular, o llámese pluricelular, o llámese multicelular como nosotros. Pero esa vida tiene un inicio y esa partícula mínima de espiritualidad y de energía es ese ser superior. No existe otra explicación y no existe otra verdad. Volvemos a la religación. Sergito, ¿tú tienes algún aporte en esto? ¿Se me queda corto algo? No, José, muy bien, muy bien. Sigue yo más adelantico, creo que puedo, pero vas bien, tranquilo. Me parece Perfecto. excelente. Muchas gracias además por toda esa actualización. Y si se me queda algo, Carlos Hugo, por favor, hasta que lo tengamos claro. Aquí hay un mensaje que lo puse en la mitad, bueno, no en la mitad, ya estamos casi por terminar, no se me asusten. Lo puse en la charla porque me llamó la atención. Es uno de los perros míos, pero me llamó la atención quién es el que manda el mensaje. Quédese en casa, trabaje desde casa. Bill Gates. Es lo que tenemos que hacer. La falta de conciencia nos va a llevar a algo muy complicado. Y ahí sí no vamos a evolucionar como especie.
vamos a evolucionar a ser parte de la Tierra si seguimos así. La evolución biológica definitivamente viene, y volvemos al tema de las células que tocábamos ahora con Carlos Hugo, habla de esa iniciación de la vida a nivel biológico, a nivel celular. Esa capacidad de estas células de tomar ciertas características y diferenciarse en ciertas cosas dentro del mismo ser humano. Por ejemplo, el esclerénquima, masénquima, el mesénquima, el parénquima, se diferencian en ciertas cosas que son matrices celulares de un complejo de histocompatibilidad. Histocompatibilidad es tejido y compatibilidad entre eso. Unos en uñas, otros en hueso, otros en carne, otros en piel, otros en cerebro, otros en otras muchas cosas. De un solo espermatozoide y de un solo óvulo viene toda esa información impresa y de ahí se diferencia en unas características que solamente Dios las determina. No, es que el chino se parece al lechero y no se parece a la mamá ni al papá. ¿No han oído eso? La misma jeta del taita parece negado. O salió negro y todo el mundo se queda callado y resulta que el papá y la mamá de los abuelos, los tatarabuelos son blancos, pero por allí hubo algún jardinerillo hace 7 generaciones y ese gen recesivo salió con cara de coronavirus. Son temas aleatorios y casi infinitos dentro de esta predictibilidad de la genética. Esto es otro tema bien complejo, la genética. Fíjense que estamos apenas empezando en estos rudimentos. Por ejemplo, qué bueno sería una persona que le falte una oreja, que a través de algún tipo de temas de laboratorio, una implantación genética en la oreja le vuelva a salir. Una persona que perdió una extremidad. Una persona que tiene las famosas enfermedades que están tan de moda que son las enfermedades huérfanas, etcétera, etcétera. Pero la genética está tan en pañales como la ciencia, porque tienen un límite y lo vamos a ver, tienen un límite. José, no, por molestar nomás, yo necesito ese aporte que estás diciendo para que me salgan las alas, porque ya las perdí. Bueno, tú las perdiste, nosotros ni nos salieron. Qué bueno Listo, tener Jorge. un santo entre el grupo, hola. No conozco ningún ángel que se llame Sergio, pero bueno, ya tenemos por lo menos un novicio de ángel. Muy bien. Esa célula tiene esa capacidad de autoorganizarse, autodiferenciarse y autodefinirse, que es lo que estábamos hablando hace un momento. Relacionarse con el entorno, adaptarse a ese entorno y posteriormente adaptada, como pasa con el virus, se replica a sí misma y se reproduce a sí misma. Pero a la vez para defenderse también puede mutar. Fíjense ustedes que hay cosas que todavía no entendemos muchas veces por qué, otras sí, el cáncer. ¿Por qué se genera una neoplasia? Que es una nueva formación de tejido, pero puede diferenciarse hacia una neoplasia maligna o una neoplasia benigna. ¿Qué hace eso? No, que es que yo era pintor y que el tiner y que yo no sé qué y me dio cáncer de pulmón. Bueno, ¿y cuando no? Cuando es una persona sana, cuando es una persona deportista, cuando come bien, cuando sus papás han sido sanos, ha vivido en un entorno sano, no le da ni el sol, no come papas fritas, no se echa maquillaje, no se lava con jabón, huele a chivo. El deportista se muere joven, igual que el gordito, igual que muchas personas. Hay cosas predisponentes, mas no son constantes. Fíjense ustedes en qué se diferencia la célula y cómo se adapta, y no podemos predecir hasta dónde va a llegar porque tiene un límite también. Otro pensador bien importante, probablemente lo estudiamos en el colegio, a Kant. El hombre, y así lo vemos desde el punto de vista existencialista, el hombre y la célula, si lo vemos desde el punto de vista más pequeño del hombre, se ve como un medio para alcanzar un fin. Yo
engendro un hijo para que ese hijo sea el presidente de la República. Ese es el fin. Pero cuando yo lo engendro, tal vez ese es mi sentimiento, ese es mi deseo. Pero la dimensión de la finalidad de lo que suceda no la puedo predecir yo, ni con esa genética, ni con esa biología, ni con esa ciencia. Se dará con el tiempo, con la experiencia y con otra serie de factores que se involucran ahí, hasta lo que dicen los incrédulos, el azar y la suerte. Que no están contemplados, no los contemplo, simplemente lo digo como parte de esto. Otra cosa que dice él aquí, y me parece supremamente interesante y cae como anillo al dedo. La inteligencia de esa persona puede ser medida por la cantidad de incertidumbres que sea capaz de soportar, por la capacidad de adaptación, por la capacidad de pensamiento, por la capacidad de evolucionar en la teoría y buscarle la solución. ¿De dónde viene la inteligencia nuevamente? Esa capacidad adaptativa y esa inteligencia. Esa inteligencia no viene que es que yo tomé más sustagen de niño y que me dieron aceite de hígado acá al lado y que mi mamá me dio huevo revuelto con jugo de naranja y zanahoria y por eso soy tan inteligente. ¿Por qué unos son buenos mecánicos? ¿Por qué unos son buenos físicos? Otros buenos ingenieros, otros buenos médicos, otros buenos ladrones. Esas aptitudes, esos dones, esas características individuales no las puede definir la ciencia. Volvemos nuevamente a el ser superior. ¿Quién determina eso? Pero entonces le estamos echando la culpa de todo a Dios, de lo bueno y de todo lo malo al que perdió la gracia. Volvemos al ADN, Carlitos. Esto definitivamente es una base de datos que da unos resultados. Es una base de datos en una sola célula, en una sola cadena de replicación genética, que puede contener, para los que han visto la enciclopedia británica, que pueden ser 30 tomos de 1500 hojas o más, y se lo vemos en bytes o en kilobytes o en terabytes, infinita información dentro de una sola célula. Es más, me voy más abajo a una cadena genética que contiene pocos átomos. ¿Cómo sucede esto? Que en la ciencia es capaz de explicar el por qué puede contener tanta información en tan poco espacio, que son unas pocas moléculas y unos pocos átomos. Lo que decía Fernando, atracción entre partículas, gravedad, fuerza centrífuga, centrípeta, temas químicos, o realmente le creemos a Dios. Esto es más una reflexión que una verdad revelada y una verdad absoluta. Creo que ninguno en el mundo, ningún científico, ninguna persona, tiene la verdad revelada. Tal vez tenemos una certeza y una certeza absoluta, la existencia de Dios. El resto es absolutamente refutable y absolutamente relativo. Algún día de pronto tengamos la oportunidad de hablar de las leyes de relatividad y otras cosas, los que tengan algún conocimiento de física aplicado a la humanística. Los naturalistas se meten en este dilema de siempre. La materia, que es masa y energía, volviendo al tema celular que hablábamos hace un momento, y de dónde viene y cómo conforma un cuerpo. Pero ellos dicen que la materia precede a la información. Y resulta que sabemos, como creyentes, que esa información es ese ser que creó todo esto. Esa mente que origina esta información para que la materia tenga un sentido. Si no, la materia sería una masa. No sería un hombre, no sería un perro, no sería una mata. ¿Por qué? Porque es una piedra y no es un perro, porque es un perro y no es un humano.
La mente universal, que es Dios, precede a esa información y precede a la materia porque la creó. Lo vimos en Génesis 1 hace un momento. Dios generó esa existencia, esa materia, esa energía, que definitivamente se convierten en vida y dan al ser. Y definitivamente en la Biblia, si ustedes se la leen de pe a pa, no van a encontrar el cómo, porque no es un manual de instrucciones en realidad, sino es una forma de vida que nos es enseñada y nos es relatada como ejemplo para nosotros seguirla, sino el por qué y el para qué de nuestra existencia, el sentido. Vamos a Juan, que lo mencionamos hace un rato. Juan se refería a ese principio universal como al logos, la palabra, el verbo hecho carne, esa promesa. Y esa palabra, pues definitivamente es el principio de la ejecución de lo que queremos. Esto es Juan 1, del 1 al 5. El principio, en el principio era el logos estaba al lado de Dios. Dios era el logos es palabra. Este estaba en el principio ante Dios, todo existió por él. Sin él, nada de cuanto existe existió. En él había vida y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en la tiniebla y la tiniebla no pudo extinguirla. Verdades a gritos nuevamente. La fe se apoya en la palabra del Creador que antecede la existencia física, definitivamente. En Hebreos 11:3 lo vemos nuevamente. Por la fe entendemos que se constituyó el universo por la palabra de Dios. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La materia y la energía pertenecen a una categoría, y esto lo dice un científico que es católico. La categoría de las cosas creadas. La palabra, no. Cosas creadas, la materia y la energía. ¿Creadas por quién? Y aquí lo dice sincera y de frente, sinceramente y de frente. Cuanto más comprendo la ciencia, más creo en Dios por la maravilla de la amplitud, sofisticación e integridad de su creación. La perfección. ¿De quién procede la perfección? Si bien hay ciencias finitas, ciencias repetibles, ciencias palpables y tangibles, esa perfección de esas formulaciones, ¿de quién viene? De la inteligencia. ¿Y esa inteligencia de dónde precede? Volvemos a los ateos, Sergito, que la mayoría son ateos. Hay unos pocos creyentes, pero los creyentes tienen problemas con los ateos y sobre todo con aplicar las teorías. El ateísmo es un cuento de hadas para las personas temerosas de la luz. Todas estas leyes se pueden mirar a través de la inteligencia, pero la ciencia jamás podrá demostrar la no existencia de Dios, porque Dios sí existe. Miren la evolución supuestamente hacia donde debería ser del hombre erguido, del hombre orgulloso, se va postrando hasta que se postra a los pies de la cruz. Pocos estamos en este camino y ojalá nos quedemos ahí. Aparecen estos sofismas de distracción, los medios, entre otras muchas cosas, y volvemos a esa involución. Y aquí lo estamos viendo, sometidos a los sistemas. Nuevamente nuestro personaje de hoy, Einstein. La ciencia sin la religión es coja. La religión sin la ciencia es ciega. Carlos Hugo, aquí está tu respuesta. No la dije porque estaba al final. La conclusión, Jesús y solo Jesús. Esta es la única conclusión. Muchas gracias. José, muchas gracias.
A ustedes. Wow, buenísimo, buenísimo. Fíjate que muchas veces uno no tiene tiempo de ponerse a pensar con el día a día, con el trabajo, con todas las ocupaciones de pensar, de ponerse, de plantearse este tipo de interrogantes que son realmente importantes, ¿no? Gracias a Dios por esta pandemia que nos puso aquí a pensar en lo que de verdad nos comenta lo que es importante, que es el espíritu. Muchas gracias, José. Gracias, José. Mira, ciertamente bastante cercano y complementario de lo que expuso el padre Monseñor José Carlos ayer, ¿no? Curiosamente, es que así hace Dios las cosas, es impresionante. No lo Sí, teníamos preparado así. muy bien. Ahí vi en las dos un aporte de la metafísica bien interesante que para mí aclara bien el nexo entre tu charla y la de Monseñor. La idea del ser necesario y el ser contingente. Dice la metafísica que ser, propiamente ser, es solamente Dios. Nada distinto de Dios es propiamente. Pero Él en su infinito amor y en su infinita bondad, precisamente a partir de la creación, participó su ser al universo, a las criaturas. Entonces los demás somos seres por participación en el ser de Dios. La fuente del ser no somos nosotros, es solamente el absoluto. Nosotros somos, en ese sentido, seres contingentes, no necesarios. El único ser necesario es Dios. Y entonces, un aportico chiquitico también para que lo saboreemos a lo largo del día, porque es muy interesante. Los trascendentales de Dios o las propiedades de Dios son la bondad, la belleza. Dios es bueno, único, bello y verdadero. De ahí para derivar lo siguiente: todas las criaturas a las cuales Dios les participó su ser son de alguna manera bellas, únicas, unas buenas y verdaderas. Ahí entenderíamos muy bien por qué hay belleza escasa, pero belleza en la flor. Hay bondad, aunque escasa, también en el universo. Y solamente hacia arriba, hacia Dios, tenemos la plenitud de la belleza, la plenitud de la bondad, la plenitud de la verdad. Y entonces el ser humano a quien Dios premió o privilegió con una mayor participación en su ser, en el ser de Dios, no solamente tenemos ahí la semilla de la bondad, de la verdad, de la belleza y de la unicidad, sino que tenemos la meta de nuestra verdad en Dios, de nuestra belleza en Dios. Solo en Él se calman los anhelos de belleza, de bondad y de verdad. Muchas gracias. José, muchas gracias. Con mucho gusto. José, extrañé un poco en la presentación tuya mencionar a Santo Tomás de Aquino. No sé por qué no lo tomaste en cuenta. Santo Tomás de Aquino, que su obra máxima fue la Suma Teológica. En la Suma Teológica abordó todo el tema de la razón y la fe, hace un análisis de la teología como la ciencia de Dios y nos explica que la teología es una ciencia, que es la ciencia de Dios y que el científico es Dios mismo y que debemos ser humildes y reconocer que esa ciencia de Dios no es nuestra y que Él es en su divina providencia, misericordia, bondad nos la revela a través de la palabra. Entonces, también recomiendo mucho los audios o los videos de Padre Fray Nelson Medina, donde hace una explicación de la Suma Teológica, porque realmente es un tema bien denso,
Yo intenté leer la Suma Teológica y la verdad, como en el tercer capítulo ya saqué la mano y luego encontré estos audios de Fray Nelson Medina que los explican mucho más didácticamente, mucho más comprensibles. Precisamente, y gracias Fer por el aporte, de la Suma Teológica tengo una charla específica y no lo quise meter porque definitivamente es muy difícil con todo lo que tenía en contrapeso poder negar la verdad que él está exponiendo, ¿ves? Es básicamente por eso. Hubiera sido muy largo y muy complejo. Traté de hacerlo lo más simple posible porque para llegar a la Suma Teológica de Santo Tomás hay que tener un conocimiento un poco más profundo para poder degustarlo. Se puede desmenuzar y así lo tengo en la charla y si en algún momento me invitan, les contaré el por qué, pero qué bueno que tú lo notes y qué bueno que todos tengamos este afán y este celo apostólico de aprender y no comernos las cosas sin digerir, no comernos las cosas sin entenderlas y sobre todo sin comprobarlas. José, Sí, señor. eso podría ser un tema para más adelante. Claro que sí, Jorgito, por supuesto. Prométanoslo. Por supuesto. Es más, mire, es que, y qué bueno que haya gente inquieta aquí porque pues yo a veces me siento que somos pocos de pronto los que nos le metemos a la cámara y esto puede ser una oportunidad para trabajar temas en común. Por ejemplo, hacer cosas compartidas. Por ejemplo, y eso lo podemos hacer más adelante, Fernando Ulloa, sumémonos para esto y hagamos una cosa en conjunto. Vamos a tener, en cuanto a esto de la Suma Teológica y otros temas interesantes de esto, vamos a tener nosotros aquí más adelante no solamente charlas magistrales, sino vamos a tener un par de foros y un par de paneles con expertos de ciertos temas y vamos a tener contrapunteos de diferentes tendencias, que va a ser muy interesante. Entonces, qué bueno que se den este tipo de cosas porque aquí podemos saber y entender que estamos vivos en la fe y sobre todo vivos en las ganas que nos conjugan en este sitio a nosotros y en estos grupos que estamos metidos y estamos orientados hacia el mismo sitio. Eso es muy bueno y de verdad los felicito de verdad a todos por tener ese interés, a Fernando, a Carlos Hugo, Gracias, Loquito, muchas gracias. a Jorgito, a todos los que nos han aportado y bienvenidos todos, porque es que aquí, qué bueno que nosotros veamos los temas y no como vamos en el colegio a que nos den la charla magistral, sino he insistido hasta la saciedad. Qué bueno que podamos por lo menos echarle una miradita antes, no sé, 2 minutos en internet, ver un video sobre lo que vamos a ver y decir, pues pucha, esto puede ser así, y meter la cucharada y aportar, porque el que está aquí detrás de esta cámara tiene todas las buenas intenciones, pero no conoce a fondo todos los temas y no hay nadie que los conozca a fondo, ni siquiera los mismos sacerdotes, pero qué bueno que haya personas que tengan las ganas, el corazón y sobre todo el carácter para aportar y para enseñar. Muchas gracias por eso a todos. Muchas gracias, José, a todos. Un bendecido día. Mañana nos escucharemos. Muchas gracias, José. Gracias Muchas a todos. gracias. Un abrazo. Hasta luego. José, no se te olvide anunciar la vigilia virtual. Por supuesto, a todos nosotros vamos a tener la vigilia el día sábado. Mañana. Mañana vamos a hacer primero la charla a las 8 de la mañana nuevamente. Agua, esas botellas, limpiarlas. Segundo, hay que limpiarlas bien, Leonor. Y segundo, vamos a tener la vigilia. Por lo pronto, hemos pensado en empezar a las 7:30. Hemos tenido una variación en los horarios porque estamos dependiendo de un tercero que nos va a prestar una casilla de Zoom para que podamos ser más de 100 personas, que es lo que estamos siendo hasta ahora, para poder arrancar con un buen volumen de personas. Entonces, estemos pendientes mañana del horario que les daremos, pero inicialmente vamos a empezar a las 7 de la noche, 7:30, perdón, con una introducción, con una oración en desagravio del Santísimo Sacramento del altar. Vamos a hacer una pequeña oración de sanación y liberación y vamos a empezar a las 8 de la noche con una Eucaristía virtual que se va a hacer
desde el santuario de Santa María Reina del Bombolí en el Ecuador, en una ciudad que se llama Santo Domingo, donde está el pico máximo de virulencia del coronavirus en este momento. Uno de nuestros hermanos y amigos Emaús, que es sacerdote oblato, que es el padre Leandro Vallejo, que muchos conocemos, va a hacer esta celebración desde allá y se va a unir con nosotros en la vigilia constante hasta las 4 de la mañana. Él termina la Eucaristía, expone el Santísimo y vamos a seguir con una serie de dinámicas. Va a estar el padre José Carlos Manzano en adoración, va a estar Carolina López en su rosario de adoración y liberación, va a estar el grupo de María Inmaculada Concepción con el padre Alexander Parra a las 11 de la noche, 1 hora completa en oración y en adoración. Va a venir otra serie de personas que nos vamos a ir rotando. Está Diego Hoyos, viene Mario Aguilar, viene Quique, va a estar Miguel Aguilera en las horas de la madrugada junto conmigo. Hay un sacerdote que probablemente va a venir, estamos en este momento, no nos ha confirmado, pues un sacerdote canadiense que es una persona muy especial en liberación. A las 4 de la mañana va a estar en vivo. En ese momento vamos a cambiar de capilla y de Santísimo, vamos a pasar del sur hasta el norte, vamos a pasar hasta San Andrés Islas, la parroquia de San Judas Tadeo. El padre William de Jesús Giraldo, que recién caminó en Emaús, tiene una parroquia muy linda y un Santísimo espectacular. Él desde ahí va a hacer adoración al Santísimo con guitarra durante media hora, nos va a acompañar. Después va a venir el padre Nicanor Garzón, que fue el párroco de la parroquia de Santa Rita de Casia muchos años, y es un santo y es un adorador empedernido. Va a estar con nosotros durante 45 minutos. Sigue Monseñor Manzano y culminamos con una Eucaristía a las 6 de la mañana que va a ser en la parroquia de San Andrés, celebrada por el padre William. Terminamos más o menos 6:40, 6:45 con una oración final y pidiéndole a nuestro buen Dios que nos ayude, nos acompañe y sobre todo nos dé una Semana Santa maravillosa como Él y nosotros nos la merecemos. Entonces, sin más preámbulo, mañana nos vemos a las 8, estemos muy pendientes de la vigilia. José, discúlpame. Recuerda que no únicamente es para Emaús, sino para el que quiera venir. Eso. Ayúdame con lo que se me quede por allí, Yeye, please. Diles, cuéntame. José, la Eucaristía del domingo, ¿será la de Domingo de Ramos o es otra Eucaristía diferente? Pues es que, mira, a las 6:30 de la mañana, a las 6 de la mañana como fin de vigilia, solamente va a ser una Eucaristía regular, no vamos a hacer pues ceremonia de bendición de ramos ni estas cosas, sino pues por supuesto se utilizará la liturgia, pero de una manera muy corta y muy modesta, porque tenemos las celebraciones de todas las parroquias a las cuales pertenecemos. Como les decía esta mañana, tenemos a través de Telefamilia, vamos a tener las del Vaticano a través del Papa, en RCN vamos a tener las del Cardenal, en Caracol vamos a tener las del Cardenal, en RCN vamos a tener las del Papa también, y localmente en Cristovisión vamos a tener las de nuestro obispo, y más localmente a través de Facebook Live en nuestra parroquia www.nuestraseñoradefontibón.com tendremos las propias nuestras, y a través de Facebook Live en otras, entre esas María Inmaculada Concepción de Melgar, Diócesis de Espinar, etcétera, etcétera. Entonces, como para no opacar y no acabar con las celebraciones comunales, vamos a hacer simplemente es una Eucaristía de agradecimiento, de cierre y pues de reunión del grupo y terminación. Y estamos abiertos a cualquiera que quiera venir a la vigilia, no es cerrado para Emaús, simplemente creyentes que quieran acompañar la vigilia, así sea en silencio, escuchando las oraciones o haciendo los aportes, acompañémonos que en este momento oración es lo que necesitamos. Muchas gracias, José. Entonces mañana nos vemos con el favor de Dios. Muchas gracias. Gracias.
Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Saludos y nos vemos mañana. Gracias. Buen Muy día. amables a todos. Feliz día. día. Que Gracias. descansen. Muy Gracias a amables. todos. Dejar el celular en otra parte. Yo no estoy pendiente de esa joda. Mire, la verdad. Pachito, ¿viste lo que te envié por WhatsApp? Pachito, los ojos hablan. Hola. Es que tengo aquí a mi esposa que está peleando en el celular. Y como ella es con el tonito saltando. Mil gracias, Pachito. Con gusto, a ustedes, muchas gracias. Me toca a mí ya mirarle las cuotas para descontarle a la... Listo, Pachito, gracias. Chao, José. Hablamos en el transcurso del día para los cambios pertinentes. ¿Un rato los que vamos a hablar de la vigilia o no? Ah, no sé. ¿Qué dice José? Parece que ya se fue. Ah, ya se fue. Sí, José Bueno. ya se fue. Bueno, listo. Entonces, un abrazo. Nos Bueno, vemos. listo. Listo, dale. Hablamos más tarde. Chao. Chao a todos. Gracias, Francisco. Gracias, Chao. chao.